De regreso continuamos, estamos con nuestra primera invitada y yo ya anticipaba algo porque estamos con Patricia Almendras, directora de la Clínica Croacia, para tratar temas ya que quedaron pendientes como la ansiedad y también vamos a hablar acerca del dolor y la odontología. Vamos entonces, ¿cómo está? Bienvenida Patricia, odontóloga y también la directora de Clínica Croacia, y este tema que yo creo que todos en alguna vez hemos pasado por algún dolor cuando visitamos a nuestro dentista. Sí, por regla general, para que ustedes sepan, el dolor en odontología es una de las causas más recurrentes de consulta. Así que para nosotros es un tema bien especial y el que estamos bastante acostumbrados a trabajar. Vamos a seguir ahora vamos a hablar algo del control del dolor en la odontología, de algunas de las técnicas que se utilizan, de los medicamentos. Vamos a cerrar un poquito también lo que teníamos que terminar en relación al tema anterior, que fue ansiedad. Hemos estado conversando hace varios días de ansiedad, de anestesia, y ahora vamos a hablar de analgesia. La analgesia en sí es el control del dolor, ya sea el dolor provocado por los procedimientos o el dolor provocado justamente por la acción de los procesos que destruyen algunos de nuestros componentes del sistema estomatognático. ¿Qué es lo que es el dolor? Primero, el dolor es una sensación y es una experiencia personal. Es una experiencia sensorial y emocional que es desagradable. En realidad a nadie le gusta sentir dolor, y dentro del esquema nuestro de la parte odontológica, el dolor puede estar asociado a diferentes orígenes. Uno de los más importantes y el mayor motivo de consulta es el dolor de origen dental. Directora, y acá tenemos, por ejemplo, no sé, ¿quiénes son los que sufren más? Si son ¿Las mujeres o los hombres? ¿Así? O los niños o los adultos mayores. La verdad es que el dolor, como te decía recién, es una experiencia que es personal. Hay personas que ante una misma acción, digamos, un mismo trauma, lo perciben de manera diferente porque tienen algo que se llama umbral que les permite percibir esa sensación o de forma mayor o de forma menor. Que en las mujeres siempre ha sido mucho mayor. Las mujeres, en realidad, la gran mayoría de las mujeres tenemos un umbral del dolor bastante más elevado que los varones. Acuérdense que las mujeres nos preparamos para el parto. Por lo tanto, el parto como proceso en realidad es un proceso bastante molesto y doloroso. Por lo tanto, las mujeres tendemos a tener un umbral muchas veces más alto de dolor. Dicen que somos medio alaracos. Sí, ¿no? Sí, somos un poquito alaracos, la verdad. Así que eso es cierto. Pero fíjense que el dolor odontológico es un dolor que es bien frecuente y es bastante fuerte. Yo creo que este dolor también te inhabilita para poder comer, hablar, hasta incluso tragar. Yo he sufrido de algunos dolores. En alguna oportunidad cuando me saqué las muelas las muelas del juicio, recuerdo que igual fue bastante incómodo y bastante molesto porque te evita, incluso tratas de dormir porque no puedes hablar, no puedes comer. Sí. En mi caso es bastante complicado. Sí, la verdad es que hay varios orígenes de los dolores. Teníamos, como les comentaba recién, el dolor de origen dental. En realidad son los dientes los que duelen por la destrucción que ocurre de las estructuras del diente, ya sea por la misma caries, donde se genera una pulpitis por la irritación del nervio. La gente habla mucho de que eso es muy doloroso. La periodontitis, en realidad, cuando los dientes se empiezan a soltar. Y también hay dolor en nuestra área, porque vamos a hablar del dolor en el área maxilofacial, de origen que es no dental. El dolor de los tejidos duros, de los huesos, en realidad, cuando o se fracturan, no han tenido un traumatismo, o cuando están sufriendo procesos tumorales, etc. ¿Y el bruxismo entra dónde? En la parte del origen no dental. Ya. ¿Por qué? Porque hay un dolor por contractura muscular permanente. Digamos, ya a pesar que lo trata muchas veces los odontólogos en conjunto con incluso los neurólogos, cuando no hay una solución dental. Lo que pasa es que cuando se trata el dolor a veces, Paola, tiene múltiples orígenes. Por lo tanto, tiene que ser tratado en conjunto con varios especialistas. Los dolores no odontológicos propiamente tales, así que no provienen de los dientes, como el caso que tú decías recién, los dolores articulares, de las ATM, de los músculos, de los dientes que se empiezan a desgastar. Es bastante multifactorial en relación al caso del bruxismo propiamente tal, y tiene que ser trabajado por kinesiólogos, muchas veces por el neurólogo y por el odontólogo. Entonces, empieza a abarcar más gente, porque el dolor como tal, como tema, no lo quise poner así como muy grande, porque en realidad es un tema muy amplio. Es bastante amplio y es complejo. Entonces, la idea es poder acotarlo un poquitito más al tema odontológico para que nuestros amigos puedan ir conociendo un poco más. Si quieren, en algún momento yo les puedo hacer algo más específico de dolor,
pero la verdad es que el dolor es un tema muy, muy complejo. Ahora incluso dentro de los hospitales, si queremos ampliarlos un poquitito más, ¿cómo se llama? Hay programas específicos para control del dolor, porque la verdad es que el dolor es inhabilitante, la gente pierde la capacidad de vivir o las ganas de vivir si están afectados por un dolor crónico. Incluso hasta la jaqueca te lleva muchas veces, o sea, al lado dental, pensando que podía ser también de una muchas veces, parte por ejemplo de los dolores no odontológicos, es uno de ellos, por ejemplo, las cefaleas persistentes, por contracturas musculares, tenemos de todos los tejidos blandos en realidad que están dentro de nuestra región maxilofacial. Hablamos tanto de las mucosas son todo lo que recubre la boca, por ejemplo, donde duelen las aftas, los herpes, las heridas, los traumatismos. Cuando hablamos también de la musculatura, lo que decías recién tú, el mantener en forma los músculos contracturados durante mucho tiempo genera mucho dolor. La situación en realidad de la piel también, cuando hay alteraciones, también generan dolor, articulación, y también los nervios duelen, o sea, aunque sea redundante, nosotros tenemos a veces neuralgias esenciales de trigémino, que es nuestro nervio mayor de la cara, en realidad es el nervio que inerva en forma motora y sensorial toda la región maxilofacial, y cuando ese nervio está afectado en alguna de sus 3 ramas principales, la verdad es que da mucha molestia. Y no sé si han escuchado hablar alguna vez de la famosa neuralgia esencial de trigémino, que le vamos a dedicar un programa completo. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, gran cantidad de dolor puede conllevar también mayor ansiedad, que es lo que estábamos hablando. Entonces, ya si tenemos como un dolor, aparte le sumamos la ansiedad que tenemos cuando vamos al dentista, puede ser una mala experiencia. Por supuesto. ¿Viste? Ya volviste a probar por la vez. Ya. La relación de la ansiedad y el dolor, que era lo importante. El miedo, que provoca la ansiedad, aumenta la percepción del estímulo doloroso y baja los umbrales del dolor. Eso es re importante en realidad, porque la gente con miedo le duele más. Y eso uno tiene que saber que es así. Hay veces, como hablamos recién, de que el dolor como experiencia en realidad es una experiencia que es sensorial y que depende también de cada una de las personas. Nosotros nunca debemos desestimar cuando una persona nos dice que le duele. Es decir, cuando a veces uno de forma equívoca, pienso yo, le dice, no, pues si no te va a doler, o la verdad es que no te tiene que doler. O que si a un paciente le dolió, no tiene que específicamente dolerle a la misma persona. Incluso a veces yo he visto, cuando uno tiene hijos o sobrinos, un tratamiento que uno le hace a un hijo, al sobrino a lo mejor fue muy alaraco en algún procedimiento, pero porque el umbral del dolor o la sensación de la ansiedad es totalmente diferente. Sí, por eso que justamente es importante tener esa consideración en realidad, porque hay veces que el paciente, que solamente su experiencia psicológica o sensorial de actos dolorosos le hace que sienta dolor. Yo les comento en realidad que hay veces personas que no tienen dolor o no tienen algo específico que les esté doliendo y entran a veces a la consulta odontológica ya sintiendo dolor y no tienen nada tangible y real para que les duela, pero ellos sienten dolor igual, porque el dolor como sensación ya es una cosa de tipo neuronal. Ellos en su mente les duele y uno tiene que considerar que eso es así y tiene que ser tratado como tal. Importante entonces la relación de la ansiedad y el dolor, donde la ansiedad disminuye los umbrales y el paciente sufre más. A ver, démosle al otro. Ahí está. Anestesia. ¿Cómo se controla el miedo y el dolor? Hemos estado hablando de la ansiolisis y la sedación, eso lo vimos hace unos capítulos atrás. Hablamos también de la anestesia. Recuerden que vino el doctor Hernández a conversar con ustedes de anestesia. Les comenzó un poquito de la anestesia, que nosotros trabajamos mucho en realidad con anestesia local, que es la que inyectamos en realidad por medio de las jeringas. Es la más habitual. Es la más habitual. Ya. Dentro del esquema de la anestesia local, también nosotros trabajamos infiltrando anestesia en las zonas donde queremos trabajar, o bien por medio de anestesias regionales, trabajando sobre estos nervios grandes que yo les estaba comentando recién, que involucran nuestra cara, donde podemos en realidad adormecer o cortar la conducción del proceso de la información del dolor del área donde nosotros vamos a trabajar hacia el cerebro por medio de la anestesia, que es una medicación que uno pone en alguna zona determinada para cortar esa transmisión de la información neurológica. Y también tenemos la anestesia general. La anestesia general es lo que tú me estabas comentando y me preguntabas la vez anterior, Paola, en relación a que cuando alguien quería venir y que no quiero saber nada, y que quiero que me apaguen y que no quiero saber ninguna cuestión de lo que está pasando, y yo quiero que me sometan a un procedimiento de anestesia general. O bien, o de anestesia en realidad, un rash anestésico, para dormir, que no quiero saber nada porque no quiero ni sentir, no quiero recordar, no quiero hacer nada. Entonces,
ese es más o menos el tema en sí de la anestesia. Esos tres temas, estos tenemos lo que nosotros podemos controlar y eso es lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Vamos a pedir que nos avancemos un poquito. Ahora vamos a desarrollar este tema que me interesaba bastante porque es algo que es bien recurrente en el área odontológica, el uso de la analgesia. La analgesia, ¿qué? Es la eliminación del dolor en realidad por bloqueo artificial de las vías de transferencia de este dolor, porque uno desconecta los centros de producción del dolor, o bien lo que hace, puede apagar esta sensación dolorosa a nivel central por medio de medicación, o bien por medio de otros medicamentos que actúan en realidad cuando uno sabe que se está produciendo un daño, cuando hay daño tisular, cuando hay células que uno va a romper o va a destruir, o ya que están rotas, se produce toda una liberación en realidad de neurotransmisores que son productores de sustancias en realidad que van a inducir la producción del dolor. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con medicación, ya sea antes de los procedimientos, durante o después, nosotros lo que queremos hacer es disminuir la sensación del dolor o bien cortarla. ¿Ya? Entonces, ese es súper importante el tema de la analgesia y dentro del esquema, digamos, del área médica y especialmente en el área odontológica, nosotros trabajamos con mucha analgesia porque de verdad nosotros trabajamos bastante con dolor. Por lo tanto, manejamos bastante bien todo este arsenal de medicaciones. Tengo preguntas al respecto de la analgesia, porque muchas veces conocemos, o los chilenos somos muy buenos para automedicarnos y tenemos muy fácil las farmacias que pasan a ser prácticamente supermercados. Uno puede llevarse paracetamol, el ibuprofeno, incluso el diclofenaco sodio. ¿Qué pasa ahí? Me da la impresión que conocemos para qué nos sirve para el dolor de estómago, la inflamación, el dolor de cabeza, el dolor de panza, pero no sabemos si es que hay medicamentos específicos dentales que van exclusivamente para problemas o incluso cuando tenemos algún tipo de caries o cuando ya extraemos alguna muela, o se usan estos medicamentos igual para ir desinflamando músculos, nervios. La verdad es que los analgésicos por regla general se usan en todos los ámbitos de no hay una gama específica que diga esto es solamente dental. No, la verdad es que no, porque en realidad cuando tú ingieres alguna medicación o cuando te la inyectas o cuando la inhalas, la verdad es que va a trabajar en todo tu cuerpo. Porque estamos hablando de analgesia, cuando nosotros hablamos de anestesia, nosotros cortamos regionalmente la zona donde queremos trabajar. Cuando trabajamos con analgesia, nosotros ingerimos algo y va a circular por todo nuestro cuerpo. Y ahí va a llegar a todos los lugares donde en realidad lo necesite. Si el dolor está siendo provocado por una alteración o por un daño en una muela, en las encías, por una fractura, porque hicimos una extracción laboriosa, la verdad es que la medicación va a llegar a esa zona porque es en esa zona donde la necesita. Perfecto. Entonces, los analgésicos son más o menos lo mismo, es decir, cuando uno hace un procedimiento o sabe que va a ser un procedimiento determinado que va a generar alguna anoxia se llama el daño en realidad, nosotros premedicamos o medicamos o postmedicamos. Entonces, todo eso va de la mano, pero son más o menos las mismas medicaciones. Son antiinflamatorios. Son antiinflamatorios o son analgésicos o son las dos cosas. Ahí vamos a ir viendo y vamos a desarrollar un poquito para que la gente aprenda. Porque me da la impresión que a veces no conoce a la gente cuando le duele una muelita, cuando tiene una inflamación y a lo mejor ya fue al dentista y se le acabó el medicamento o se le olvidó el nombre, a lo mejor usar el mismo medicamento o el componente que tiene ese. Perfecto. Sí. ¿Vamos a avanzar a la siguiente? Vamos a avanzar para que podamos ir conociendo un poquitito más. La analgesia, lo que estamos comentando recién, es el corte en realidad de la sensación de dolor o disminución de la misma. Lo tratamos con ¿qué? Con los analgésicos. Analgésicos son todas las medicaciones en realidad tendientes a hacer esto. Y hay analgésicos que son puros y otros que se llaman AINES. Yo quiero que podamos diferenciar esas dos. Los analgésicos puros, ¿qué significa eso? Significa que esos van al control del dolor a nivel del sistema nervioso central. Me explico. Hay analgésicos en realidad que la sensación en realidad final del dolor ocurre a nivel cerebral. Allá llega toda la información, ya sea del proceso que está ocurriendo a distancia, porque hay destrucción de tejidos en realidad y que está diciendo, oye, aquí está pasando algo malo, por lo tanto, el dolor como tal, para todos nuestros efectos, debe ser considerado un mecanismo de defensa. Es decir, si hay algo que me está doliendo, yo me alejo de eso que me produce dolor o que me está produciendo un daño o una anoxia. Entonces, que lo primero que hacemos ante una situación de dolor, con lo que decíamos la vez anterior, nosotros acercamos la mano al fuego y la retiramos enseguida porque nuestros receptores de dolor nos avisaron de que ahí nos va a producir un daño. Entonces,
Lo primero es eso, porque la información del dolor va vía nerviosa, de manera rapidísima a nuestro cerebro, porque es un mecanismo de protección. Entonces, los analgésicos puros actúan a ese nivel, de forma directa. Y en eso tenemos dos tipos de analgésicos que actúan a ese nivel. Hablamos de los analgésicos no opiáceos. No opiáceos significa que no provienen de morfina, o sea, o de morfinas externas, o de morfinas propias. Ustedes han escuchado hablar, los dos son buenos para hacer deporte y han escuchado hablar probablemente de las endorfinas, que dicen que uno lo pasa súper bien y claro, te genera felicidad. Te genera felicidad y demás. Sensación de adrenalina. De la sensación de adrenalina y demás. Y esos son medicamentos para controlar el dolor y sentirnos bien. Un placebo. Por ejemplo, el paracetamol pasa a ser dentro de esa. El paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso central junto con la dipirona, y los opiáceos como morfina, ketamina y todas las minas y morfinas terminados en esa final son opiáceos y que actúan a nivel del sistema nervioso central y son muy buenos. Los opiáceos son excelentes controladores de dolor, muy buenos. ¿Ya? Y vamos a actuar también con otros que es lo que más se usa. Estos segundos son los que más se usan, señoras y señores. Se llaman AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroidales. Ustedes probablemente los han escuchado hablar porque son casi todas las medicaciones que tú me nombraste, excepto el paracetamol. Entonces, hablamos del ibuprofeno, la aspirina, el ketorolaco, el clonidinato de lisina, el Celecoxib. Todas esas medicaciones, estos son los nombres, digamos... comerciales, ¿no? Son los nombres de fármaco. De contenido, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está el diclofenaco, se llama Lertu, la Celebra, un montón de otros nombres, el Nefercil famoso de los dentistas. Eso lo he escuchado, ese me lo han recetado. Claro, entonces todo eso, ese clonidinato de lisina, todo eso son antiinflamatorios no esteroidales. Y los antiinflamatorios no esteroidales tienen que tener un cuidado súper importante porque son provocadores de daño renal. Así que cuidadito. No automedicarse. No automedicarse ni volverse locos tomando medicación. O si se lo dieron a mi hermana, a mi primo, a mi marido, no que yo lo tome, porque ojo, y recomendárselo a otra persona. Sí, porque hay algunos que no son. Por ejemplo, yo sé que el Celebra, que es dolor muscular, ese es con receta retenida, pero hay algunos que hagan. El ketorolaco no es con receta retenida. No, el ketorolaco no, pero por eso nosotros siempre los damos con indicación de horario. Ya. Dentro de toda, mira, son medicaciones, por lo tanto uno tiene que tener precaución, tiene que tener conocimiento y no abusar de estas cosas. Eso es lo más importante. Parece que vamos a tener que continuar después. Se nos hace cortito, pero le queríamos agradecer. Vamos a continuar porque es importante. Vamos a terminar de conversar este tema la próxima semana. Sí. Ya para que todos queden al tanto de lo que está ocurriendo. Y nosotros, bueno, muchas gracias. Directora, y nos vamos a informar con él, con el hombre de la noticia. Ya estamos con Jorge.